Si tu mente está agitada, si el mundo moderno te abruma, o si simplemente buscas un refugio para descansar, esta historia es para ti. Cerrando los ojos, viajarás al Japón antiguo, donde el viento acariciaba los campos y la disciplina forjaba leyendas. Hoy conocerás al guerrero que jamás fue vencido. Miyamoto Musashi. Musashi no fue solo un espadachín, fue un alma en constante búsqueda de perfección. Un niño huérfano que vivió en la sombra de la montaña, creció sin temor ni guía, forjando su camino con fuego interior. A los 13 años mató a su primer oponente, iniciando una serie de combates que lo convertirían en leyenda. Luchó más de 60 duelos sin conocer la derrota y, sin embargo, su mayor conquista no fue con la espada, sino con el alma. Este viaje te mostrará cómo un guerrero se transforma en sabio. A lo largo de este relato conocerás sus batallas más famosas, su filosofía sin forma y su encuentro final con la muerte en la quietud de una cueva. Aprenderás cómo un joven salvaje se convirtió en símbolo de honor, estrategia y equilibrio. No solo fue maestro del combate, también fue artista, calígrafo, escultor y filósofo. Su historia nos recuerda que la fuerza sin sabiduría es incompleta, y que el arte de vivir también es una disciplina. Esta narración está diseñada para calmarte, para ayudarte a dormir con el eco de una vida que fue vivida con propósito absoluto. Con cada palabra buscamos llevarte suavemente al descanso, inspirándote con cada enseñanza silenciosa de Musashi. Su historia no es solo un relato del pasado, es una guía para los que buscan claridad en el caos y propósito en el ruido del mundo. Así que acomódate, cierra los ojos si lo deseas, y deja que tu imaginación despierte mientras tu cuerpo se relaja. Acompáñanos en este viaje por espadas envainadas, templos silenciosos y duelos al amanecer. Esta es una travesía de coraje, introspección y legado. Te prometemos una experiencia tan tranquila como profunda, donde cada capítulo será una caricia al alma y un tributo a la grandeza interior. Y si este tipo de contenido te ayuda a encontrar paz y conocimiento, considera seguir nuestro canal y convertirte en miembro. Los miembros tienen acceso anticipado a nuevas historias y contenido exclusivo para seguir soñando cada noche. Que el espíritu de Musashi te acompañe mientras cierras los ojos y te dejas llevar. Capítulo 1. An. El niño sin nombre. En un pequeño pueblo rodeado por montañas y neblina, nació un niño que no lloró al llegar al mundo. Su madre murió poco después del parto, y su padre, un guerrero errante, pronto desapareció. Fue criado por un monje budista en el silencio de un templo remoto, entre oraciones y ecos del viento. Nunca fue bautizado con un nombre verdadero. Solo lo llamaban Takeizo. Desde temprano, el niño demostró una mirada que atravesaba la calma de los adultos. A diferencia de otros niños, Takeizo no temía la oscuridad ni los ruidos del bosque. Pasaba horas observando los movimientos de los animales, aprendiendo de su entorno sin decir palabra. Su cuerpo crecía fuerte y desgarbado, lleno de cicatrices por sus travesuras en la montaña. El monje que lo cuidaba intentaba inculcarle disciplina, pero el muchacho tenía el alma de un río indomable. Prefería los árboles al tatami y el silencio a las reglas. Con frecuencia desaparecía durante días, regresando cubierto de barro y con los ojos encendidos. Algunos aldeanos lo consideraban poseído por espíritus del bosque. Otros lo veían como una fuerza natural. En realidad, Takeizo buscaba algo que aún no comprendía: un sentido, una dirección. Cuando encontró un viejo boken olvidado entre ruinas, sintió un llamado más fuerte que cualquier sermón. Desde entonces, su cuerpo y la madera se hicieron uno solo. Con ese pedazo de madera practicaba golpes contra troncos, sombras y el viento mismo. Nadie le enseñó cómo empuñar un arma, pero su instinto era tan afilado como la hoja de un maestro. A los 10 años ya había vencido a jóvenes mayores en juegos de lucha.
aunque siempre terminaba castigado. No le importaban los regaños, solo deseaba perfeccionar el movimiento, entender la danza del combate. Su mundo se volvió ritmo, precisión y fuerza. El monje, temiendo que la violencia creciera en su interior, lo envió a entrenar con un viejo samurái retirado. A regañadientes, Takezo aceptó, intrigado por la idea de enfrentar a alguien más fuerte que él. El anciano lo esperaba cada mañana en un claro rodeado de bambús, y sin palabras, comenzaban a intercambiar golpes. Al principio era derrotado una y otra vez, pero su cuerpo aprendía como la tierra absorbe la lluvia. Dolor tras dolor comenzó a mejorar. Pasaron meses de entrenamiento silencioso donde el chico forjó algo más que músculos. Aprendió a escuchar el entorno, a anticipar sin pensar, a respirar con el flujo del momento. Aún sin disciplina formal, se convirtió en un estudiante feroz, impredecible. Su maestro, aunque no lo decía, veía en él una chispa de genialidad salvaje. Sin embargo, el pueblo no compartía esa visión, y los rumores sobre el joven se volvían más oscuros cada día. Una noche, después de un altercado con otros jóvenes del pueblo, Takezo desapareció en la espesura del bosque. Solo dejó una rama rota, manchas de sangre y huellas que se perdían entre los arbustos. Algunos dijeron que fue devorado por lobos, otros que escapó hacia las montañas para nunca volver. La verdad es que partió por voluntad propia, sintiendo que su destino no estaba en aquel lugar. Tenía hambre de algo más grande, de probarse a sí mismo. A los 13 años, Takezo ya no era un niño común. Vagaba por caminos sin nombre, sobreviviendo de lo que encontraba y durmiendo bajo las estrellas. En su mirada se había instalado una calma peligrosa, como la superficie tranquila de un río profundo. Su cuerpo era ágil, endurecido por la naturaleza, y sus manos conocían tanto el trabajo como la pelea. No buscaba compañía, solo la oportunidad de medir su fuerza en el campo de batalla. Fue entonces cuando escuchó hablar de un duelo en un pueblo cercano. Un joven discípulo de una escuela de Kenjutsu buscaba retadores para probar su destreza. Takezo sintió que esa era su oportunidad, no por fama ni venganza, sino por el deseo puro de enfrentar lo desconocido. Sin anunciarse ni comprender del todo las reglas, se presentó como un forastero desaliñado. Nadie lo tomó en serio hasta que vieron sus ojos sin miedo. Con un simple palo de madera en sus manos, aceptó el reto. El discípulo, con su espada reluciente y uniforme impecable, lo miró con desprecio. Pero cuando comenzó el combate, el aire cambió. Takezo se movía como un animal salvaje, impredecible y brutal. En cuestión de segundos, su adversario yacía inconsciente y el silencio cayó sobre el pueblo como un presagio. El niño, sin nombre, había vencido a su primer rival. La victoria no trajo gloria, sino temor. Los aldeanos lo miraban con recelo, como si hubieran despertado a un demonio. Él, sin embargo, solo sintió una extraña paz. Comprendió que el camino de la espada era su camino y que ya no podía volver atrás. Tomó la dirección del horizonte y siguió andando, sin hogar ni destino fijo. El mundo se abriría ante él como un campo de batalla, y cada encuentro sería una lección. Así nació el guerrero, no entre honores ni ceremonias, sino en el silencio de los bosques, en el filo de la necesidad y el deseo. Takezo aún no era Musashi, pero la llama ya ardía dentro de su pecho. La historia del espadachín invencible había comenzado no con un hombre glorioso, sino con la furia y la soledad de un niño. Cada paso que diera a partir de ese momento lo acercaría a su leyenda, una leyenda escrita con acero y voluntad. Capítulo 2. Primer duelo, primer destino. Aquel amanecer era gris, y el aire tenía el sabor metálico de la tensión. Takezo, con su ropa desgastada y el cabello revuelto, caminaba hacia la plaza del pueblo como si no temiera a nada. Su oponente, Arima Kihei, era un samurái de renombre, conocido por su habilidad y por aceptar desafíos públicos. La gente se reunía con curiosidad, aunque muchos reían al ver al joven oponente. Nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar
el nacimiento de una leyenda. Kihei sostenía su katana con la seguridad de quien se sabe superior. Observaba a Takezo con desdén, convencido de que lo haría caer en segundos. El muchacho, por su parte, solo llevaba un palo de madera que había recogido del camino, pero en sus ojos no había temor, solo un fuego silencioso. El duelo fue anunciado y un suspiro colectivo recorrió a los espectadores. El mundo por un instante contuvo el aliento. El combate comenzó con un grito y una descarga repentina de energía. Takezo avanzó sin estrategia aparente, como si dejara que su cuerpo decidiera. Kihei intentó un corte directo, pero su adversario esquivó con fluidez animal. En un solo movimiento, el palo de Takezo impactó la cabeza del samurái con un sonido seco. Kihei cayó al suelo aturdido, con sangre escurriendo por la sien. La multitud quedó en silencio, incapaz de comprender lo que había ocurrido. No fue solo una victoria, fue una ruptura. El niño sin nombre había vencido a un adulto entrenado, humillándolo sin piedad. Para muchos fue una profanación del honor, para otros un acto de genio salvaje. Takezo no pidió recompensa, ni celebró. Se alejó con la misma calma con la que había llegado, como si solo hubiera hecho lo necesario. Desde ese día, su nombre empezó a circular con temor y asombro. El destino había dado su primer giro. Tras el duelo, los rumores se extendieron por los caminos como hojas al viento. Algunos lo llamaban demonio, otros lo veían como un espíritu guerrero renacido. Takezo siguió su viaje enfrentando los peligros del camino con la determinación de un hombre mayo. En los pueblos por los que pasaba, preguntaba por escuelas de artes marciales, deseando enfrentar a los mejores. No buscaba gloria ni riqueza, solo crecer, con cada choque de acero. En una de sus travesías llegó a las afueras de Kioto, donde las escuelas florecían como cerezos en primavera. Desafiaba a discípulos en los patios, a veces ganando con facilidad, otras con esfuerzo. Cada derrota era una lección, cada victoria una confirmación de su camino. Dormía bajo puentes o entre árboles. Comía lo que podía cazar o pedir. El joven que nadie había querido nombrar se estaba convirtiendo en un espadachín errante. Su técnica no seguía escuela alguna, y eso desconcertaba a sus rivales. Luchaba con movimientos impredecibles, sin forma fija, como si el combate fluyera desde su instinto más profundo. Algunos maestros lo desafiaron por orgullo, otros por miedo a que su reputación creciera. En todos los casos, Takezo luchó con una intensidad que dejaba huella. Comenzó a llamarse a sí mismo Musashi, en honor a la tierra de sus ancestros. El niño había muerto, el guerrero había nacido. Un día enfrentó a 3 discípulos a la vez, en un patio empedrado. Los espectadores pensaban que era una locura, pero Musashi no dudó. Con un palo largo como única arma, derribó a uno tras otro, con golpes secos y directos. No se movía con elegancia, sino con brutal efectividad. Al final, el silencio fue absoluto. Aquellos que antes lo ridiculizaban empezaron a temerlo. Su nombre era ya una sombra que se extendía por los caminos de Japón. Sin embargo, su vida no era gloriosa. La soledad lo acompañaba como una sombra constante. No tenía amigos, ni maestros permanentes, ni lugar al que llamar hogar. Su mundo era el siguiente duelo, el próximo reto. A veces, en las noches frías, se preguntaba si el camino elegido lo llevaría a algún final digno. Pero cuando empuñaba su arma, todas las dudas se disolvían. En el combate, encontraba propósito. En la lucha, se sentía vivo. Poco a poco su fama llegó a oídos importantes. Algunos lo buscaban por respeto, otros por venganza. Musashi aceptaba cualquier combate, sin importar el número, el lugar o la hora. Su reputación crecía como una tormenta en el horizonte. Ya no era solo un muchacho errante, era un desafío viviente para las escuelas tradicionales. Los más sabios comenzaban a preguntarse si estaban presenciando el nacimiento de una nueva era del arte marcial. Cada victoria de Musashi
no solo marcaba su ascenso, sino que también cuestionaba las bases del antiguo orden. Su falta de escuela, su desprecio por las reglas, su estilo feroz y libre. Todo era una amenaza para los pilares establecidos. Sin quererlo, estaba reformando la visión del guerrero. Y aunque aún era joven, el camino que recorría lo alejaba de lo común. Su destino ya no era incierto. Estaba trazado por el filo de su determinación. Y así Musashi, forjado en la soledad y endurecido en la batalla, seguía avanzando. Su espada aún era de madera, pero su espíritu ya cortaba como el acero más puro. A cada paso dejaba atrás la figura de un muchacho salvaje y se acercaba más al mito que el mundo empezaba a susurrar. El guerrero del futuro había dado su primer gran paso hacia la inmortalidad, y el Japón feudal nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 3. El camino del guerrero errante. Después de sus primeros duelos, Musashi emprendió un viaje sin rumbo fijo, atravesando tierras desconocidas. Su espíritu errante lo guiaba buscando enemigos dignos y maestros que pudieran desafiar su habilidad. Caminaba con paso firme, pero silencioso, observando cada detalle, desde el canto de los pájaros hasta la forma en que el viento movía las hojas. No buscaba la gloria, sino la perfección en cada movimiento, en cada enfrentamiento que la vida le presentaba. Sus encuentros no eran solo peleas físicas, sino también lecciones de vida. A menudo, Musashi se encontraba con campesinos, artesanos y otros guerreros que le mostraban distintas formas de ver el mundo. Aprendió que la fuerza bruta no bastaba para dominar el arte de la espada, que el control de la mente y el equilibrio del espíritu eran igual de importantes. Su andar lo llevó a templos y montañas, lugares donde la quietud reinaba y el tiempo parecía detenerse. En el camino, enfrentó numerosas adversidades. Las heridas, el hambre y el frío fueron compañeros constantes, pero nunca lo detuvieron. Cada desafío fortalecía su cuerpo y su carácter. Musashi comenzó a entender que ser un guerrero no era solo ganar duelos, sino también dominarse a uno mismo. Su mirada profunda reflejaba ahora la sabiduría que solo el sufrimiento puede regalar, y sus movimientos se volvieron aún más precisos y calculados. Durante sus viajes, Musashi se encontró con diferentes escuelas de esgrima, algunas tradicionales y otras menos conocidas. En cada una buscó entender sus secretos, no para copiar, sino para absorber lo que le fuera útil. Su estilo comenzó a moldearse como un río que recoge afluentes, combinando fuerza, velocidad y astucia. Dejó atrás el palo de madera y empezó a portar su primera espada real, símbolo de un guerrero que aceptaba su destino con seriedad. La fama de Musashi empezó a precederlo en las regiones que cruzaba. Algunos lo admiraban, otros lo temían, y muchos buscaban enfrentarlo para probar su propio valor. Sin embargo, el espadachín errante no buscaba enemigos por orgullo, sino para seguir aprendiendo y mejorando. En cada combate, veía una oportunidad para descubrir un nuevo aspecto de sí mismo, para acercarse un poco más a la maestría que soñaba alcanzar. Musashi también comenzó a desarrollar una filosofía propia. Observaba la naturaleza y entendía que todo en la vida estaba en constante cambio y equilibrio. Sus enseñanzas nacían de la experiencia, del contacto con la realidad más cruda. Comprendió que el verdadero enemigo no estaba afuera, sino dentro de cada persona. Vencer los miedos, las dudas y la arrogancia era el primer paso para ser invencible. Su camino no estuvo exento de soledad. A menudo las noches eran largas y frías, y la ausencia de compañía se hacía sentir. Sin embargo, esa soledad fortalecía su carácter y le permitía reflexionar profundamente. Musashi escribía en su mente, recordaba cada duelo y cada enseñanza, formando así la base de lo que sería su legado. Cada instante de silencio era una pausa necesaria para crecer y avanzar. Durante este periodo, Musashi también se enfrentó a samuráis destacados, algunos con técnicas tradicionales,
otros con estilos únicos. Cada combate era una danza entre la vida y la muerte, donde solo el más preparado podía salir victorioso. En más de una ocasión, el joven guerrero usó la improvisación y el engaño para superar a sus rivales, demostrando que la rigidez no era sinónimo de fortaleza. Su versatilidad se convirtió en su mayor aliada. El guerrero errante comenzó a entender que la espada no era solo un arma física, sino un instrumento para dominar la mente y el espíritu. Su práctica diaria incluía meditación y observación, buscando la armonía interior. Cada movimiento se volvía una expresión de su estado mental y cada combate un espejo de su alma. Esta conexión entre cuerpo y mente lo hacía casi imparable, y cada desafío lo acercaba más a la perfección. Los años pasaron, y Musashi dejó atrás muchas de sus dudas juveniles. Su andar lo llevó a través de valles, montañas y ciudades, siempre con la misma búsqueda constante. La sangre derramada en los duelos le enseñó que la vida es frágil y que el respeto por el adversario es fundamental. En cada victoria o derrota encontraba una nueva lección, un nuevo motivo para seguir adelante. Su destino era claro, aunque incierto para muchos: convertirse en el maestro invencible. Finalmente, Musashi comprendió que el camino del guerrero no tenía fin. No importaba cuántos enemigos venciera o cuánto conocimiento adquiriera, siempre habría algo más por descubrir. Esa idea lo impulsaba a no detenerse, a no conformarse nunca. Su viaje era eterno, como el flujo de un río que nunca se detiene. Así el guerrero errante seguía adelante, enfrentando la vida con coraje, sabiduría y un espíritu indomable. Capítulo 4. En Invencible, en la sombra del acero, Musashi comenzó a destacar no solo por su fuerza, sino por la manera en que parecía anticipar cada movimiento de sus oponentes. Su cuerpo se movía con la fluidez de un río y su mente estaba siempre un paso adelante. No se limitaba a usar la espada como un arma, sino como una extensión de su voluntad. En cada duelo, su sombra parecía fundirse con el acero, volviéndolo casi invisible para quienes lo enfrentaban. Su fama se extendió por todo Japón, y muchos comenzaron a llamarlo invencible. Pero para Musashi, la verdadera batalla estaba dentro de sí mismo. Cada enfrentamiento externo era también un reflejo de su lucha interna, de su deseo constante por superar sus propios límites. No era arrogancia, sino un compromiso profundo con la excelencia y la búsqueda eterna de la perfección. Durante este tiempo, Musashi perfeccionó su estilo único. Desarrolló técnicas que rompían con las tradiciones establecidas, combinando fuerza, rapidez y sorpresa. A menudo, sus movimientos eran tan inesperados que dejaban a sus rivales paralizados. Su espada se movía con la precisión de un maestro, pero también con la espontaneidad de un artista que pinta en el aire. Era un guerrero que creaba su propio camino, lejos de las reglas fijas. En medio de su ascenso, enfrentó a muchos guerreros destacados, algunos con nombres famosos y otros anónimos, pero igualmente temibles. Sin importar quién estuviera frente a él, Musashi mantenía la calma absoluta. La serenidad era su mejor defensa, y el control de sus emociones su mayor arma. Sus victorias no solo eran físicas, sino también espirituales, demostrando que la verdadera fuerza nace del equilibrio interior. Su vida comenzó a tomar un ritmo casi monástico. A pesar de ser un guerrero errante, buscaba momentos de paz para meditar y estudiar el arte del combate desde una perspectiva más profunda. Leía textos antiguos, observaba la naturaleza y practicaba técnicas de respiración para mantener su mente clara y enfocada. Entendía que la espada no era solo un instrumento de guerra, sino también una vía para alcanzar la iluminación. En una ocasión, durante un duelo especialmente intenso, Musashi perdió la espada que lo había acompañado en tantos combates. En lugar de desesperarse, improvisó con 2 espadas y logró vencer. Este episodio marcó un antes y un después en su carrera, pues a partir de entonces adoptó la técnica de usar
2 katanas simultáneamente. Esta innovación lo hizo aún más temible y lo distanció de las escuelas tradicionales. El uso de 2 espadas requería una destreza y coordinación excepcionales, pero Musashi las dominó con práctica incansable. La combinación de ofensiva y defensa en un solo movimiento le permitía atacar y protegerse al mismo tiempo. Esta técnica simbolizaba su filosofía de la vida: adaptarse, evolucionar y nunca quedarse estancado. Su forma de pelear se convirtió en una metáfora de su forma de vivir. Pese a su creciente prestigio, Musashi evitaba las ataduras y la vida en las cortes o castillos. Prefería la libertad del camino, el aire abierto y la naturaleza. No buscaba títulos ni riquezas, solo la superación constante. Su espíritu indomable rechazaba cualquier forma de sometimiento. Así se convirtió en una figura legendaria, un mito viviente que recorría el país, dejando huella en cada enfrentamiento. Su influencia comenzó a crecer también entre otros guerreros, quienes lo veían como un ejemplo a seguir. Algunos intentaron imitar su estilo, pero pocos lograban comprender la profundidad de su técnica. Musashi no enseñaba sus secretos a cualquiera, pues creía que la maestría debía surgir de la experiencia y la dedicación personal. Para él, la espada era una extensión del alma, y cada guerrero debía encontrar su propio camino. A lo largo de esos años, Musashi fue perfeccionando no solo la técnica, sino también su filosofía. Entendió que la verdadera invencibilidad no reside en la fuerza física, sino en la mente serena y el espíritu inquebrantable. Aprendió a aceptar la muerte como parte natural de la existencia, sin temor ni resistencia. Esta aceptación lo hizo aún más peligroso, pues luchaba sin miedo y con una libertad absoluta. En el ocaso de este periodo, Musashi ya no era simplemente un joven guerrero, sino un símbolo del poder y la sabiduría marcial. Su nombre inspiraba respeto y temor, pero también admiración por su dedicación y humildad. Su camino lo había llevado a descubrir que la espada y el espíritu eran inseparables, y que solo quien domina ambos puede alcanzar la verdadera victoria. Así su sombra se extendía invencible y eterna. Capítulo 5. El duelo del amanecer. El cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa, cuando Musashi se preparó para uno de los duelos más emblemáticos de su vida. Frente a él esperaba Sasaki Kashiro, un espadachín temido por su velocidad y por su técnica letal, conocida como la golondrina que cae. La isla de Ganryu era el escenario elegido, un lugar solitario y rodeado de aguas calmas, como si el mundo guardara silencio para presenciar aquel encuentro. Musashi llegó tarde a propósito, una estrategia calculada para alterar la concentración de su adversario. Mientras Kajiro esperaba impaciente, el sol ascendía lentamente por el horizonte. Musashi descendió del bote con paso tranquilo, portando una espada tallada en un remo de madera. No era arrogancia, sino una forma de transmitir su desapego a lo convencional y su dominio absoluto del combate. Ambos guerreros se observaron en silencio durante unos segundos eternos. El aire estaba cargado de tensión, como si incluso las aves contuvieran el canto. Kagaro desenvainó su espada larga, brillando como una serpiente al sol. Musashi, con su improvisada arma de madera, parecía un monje enfrentando a un general, pero en sus ojos había una calma tan profunda que hacía dudar incluso al más confiado. El duelo fue rápido, tan fugaz como un relámpago. Kajiro lanzó su ataque con velocidad sobrehumana, pero Musashi ya había leído su movimiento antes de que ocurriera. Con un golpe certero impactó en la cabeza de su rival, derribándolo al instante. La técnica del enemigo había sido neutralizada por la mente tranquila de un hombre que entendía el momento presente. Como nadie más en Musashi no celebró su victoria, solo bajó la mirada y se retiró en silencio, dejando atrás el cuerpo de un gran guerrero. Sabía que la muerte de Kajiro no era un triunfo, sino una confirmación del peso
que conlleva el camino del espadachín. La isla quedó en silencio, y el sol terminó de ascender, como si quisiera cubrir con su luz el desenlace de un duelo que quedaría en la historia. La noticia se propagó como fuego en los valles y ciudades. Musashi había vencido a uno de los más grandes, y lo había hecho con una espada de madera. Su leyenda creció más allá del mundo de los guerreros, convirtiéndose en una figura casi mítica. Pero dentro de él no había júbilo, solo un nuevo nivel de comprensión sobre la fragilidad de la vida y el verdadero propósito del combate. Tras el duelo, Musashi se alejó del bullicio y de las miradas curiosas. Se refugió en las montañas durante un tiempo, meditando sobre lo que había sucedido. Allí, en medio de la naturaleza, comenzó a escribir sus pensamientos, estructurando su filosofía y su entendimiento del camino del guerrero. No era una retirada, sino un momento de introspección profunda, tras un acto que marcaba un antes y un después. Los años siguientes fueron de gran evolución espiritual. Musashi ya no buscaba duelos por necesidad, sino por enseñanza. Cada combate era ahora más mental que físico, y su mirada podía desarmar incluso a los más audaces. Su reputación crecía sin que él lo buscara, y cada paso que daba era observado por discípulos, rivales e incluso señores feudales que querían comprender su poder. El duelo con Kajiro no solo fortaleció su técnica, sino que le enseñó el valor de la paciencia y el control del ritmo. Comprendió que un verdadero maestro no reacciona, sino que guía el flujo del combate. Así como el agua se adapta al recipiente que la contiene, el guerrero perfecto se adapta al momento. Musashi con cada amanecer profundizaba más en esa sabiduría. Muchas veces le preguntaron por qué usó una espada de madera. Su respuesta fue simple: no es el arma la que gana el duelo, sino el espíritu que la empuña. Esa frase se volvió célebre entre los aprendices de artes marciales, y su historia fue contada por generaciones, como una lección de humildad, ingenio y dominio interior. Musashi no solo venció a Kajiro, venció al ego, al miedo y a la dependencia del acero. En lo profundo de su alma, aquel amanecer quedó grabado como un recordatorio eterno: la luz del sol reflejándose en el mar, el silencio antes del choque y la sombra que cayó para siempre sobre la figura de su rival. Fue un momento de revelación, una puerta abierta a un nivel superior del camino del guerrero. Desde entonces, Musashi ya no fue solo un espadachín, sino un símbolo de control absoluto y sabiduría viviente. El duelo del amanecer no fue solo una batalla entre dos maestros, fue un encuentro entre dos filosofías, entre dos almas que se habían preparado durante años para ese único instante. Musashi, con su mente afilada y su espíritu sereno, demostró que la verdadera victoria no está en destruir al otro, sino en vencer sin odio, con la certeza de que el mayor enemigo siempre habita dentro de uno mismo. Epílogo en el arte, la cueva, el final y las curiosidades del maestro invencible. Musashi no buscó ser recordado, solo buscó ser verdadero, y en esa búsqueda encontró la inmortalidad. Su espada fue solo el principio, su espíritu, la obra maestra. Al final, no dejó seguidores ni discípulos, sino un camino, el mismo que cada uno debe andar con su propia alma, si desea encontrar la libertad que él alcanzó. Así termina la historia del hombre que se convirtió en leyenda. Musashi entendió que el combate verdadero no dependía de una técnica rígida, sino de adaptarse como el agua, fluir sin una forma fija. Su filosofía, ser como la nada, lo convirtió en un principio en movimiento, y esta visión la plasmó en su obra, El Libro de los 5 Anillos, una guía espiritual sobre cómo vivir en equilibrio con el instante. Su vida se volvió una disciplina constante, libre de ataduras y lujos. En los últimos años de su vida, Musashi se retiró a la cueva, Reigando. Allí, en soledad, escribió su legado, enfrentando ya no enemigos externos, sino sus sombras internas. En la cueva redactó los 5 rollos: tierra, equilibrio; agua, adaptabilidad; fuego, conflicto; viento, observación; y vacío,
Trascendency. También escribió El Camino de la Soledad Dócado, 21 preceptos sobre desapego, humildad e integridad. Aceptó el deterioro de su cuerpo con serenidad. Y un día, sentado en posición seiza, tomó su espada no para luchar, sino para honrar el símbolo de su vida, y falleció en paz. Su muerte no fue un final, sino una consagración. La cueva se convirtió en lugar de peregrinación, y su legado inspiró no solo a samuráis, sino a artistas, filósofos y estrategas. Más allá de sus 60 duelos invictos, Musashi era un hombre de matices. Aunque solitario, adoptó hijos y cuidó de aprendices. Nunca se casó, dedicando su vida al camino del guerrero. Era ambidiestro, lo que le dio una ventaja descomunal con su revolucionaria técnica de 2 espadas. Una afección cutánea le impidió usar armadura, lo que lo obligó a perfeccionar su velocidad y anticipación. Su lado artístico floreció en la pintura, donde cada trazo era una extensión de su espada. Rechazó ofertas de poder, prefiriendo la libertad a la gloria. Usó pausas LMA para confundir a sus oponentes y dominaba el combate mental, derrotando a sus adversarios antes de pelear. Su legado no está solo en sus hazañas, sino en su búsqueda de la perfección silenciosa. Gracias por llegar hasta aquí y sumergirte en los misterios de este guerrero legendario. Si este viaje te inspiró, no olvides seguirnos y unirte como miembro del canal. Los miembros tienen acceso anticipado a nuevas historias llenas de sabiduría y emoción. Que el espíritu de Musashi te guíe en tus propios caminos.